¿Buscas un pastel para una ocasión especial o para un cliente exigente? Sorprende a todos con esta deliciosa combinación de sabores. Este es uno de mis pasteles favoritos y hoy te enseño cómo hacerlo. Aquí te dejo la receta. Vamos a empezar con la receta del bizcocho de limón y necesitamos cascar los huevos de uno por uno. De esta forma verificamos que no se nos vayan a ir pedacitos de cascarón a la mezcla y que los huevos estén en perfecto estado. Te recomiendo que los huevos estén a temperatura ambiente porque de esa forma se van a batir más rápido, se espuman más rápido que cuando están fríos. Vamos a empezar a batir a velocidad bajita y después vamos a ir aumentando la velocidad. Cuando veas que han espumado los huevos, empiezas a agregar el azúcar poco a poco y aumentas la velocidad del batido. Mientras están batiendo los huevos, vamos a ir preparando la leche. Aquí voy a agregar el jugo de limón. Específicamente en esta ocasión estoy usando esta variedad de limón. Se llama limón Eureka y te lo recomiendo muchísimo para este pastel. Entonces, agregamos aquí el jugo de limón. Vas a mezclar muy bien. Esto es normal que se corte, o sea, si tú te fijas, como la leche es entera y por el efecto del limón se va a empezar a cortar, pero así está perfecto, te va a quedar un bizcocho delicioso. Entonces, esto hay que reservarlo un momento hasta el momento en el que ya vayamos a usarlo. Y mira, cuando los huevos se vean así, empiezas a poner el aceite. Este que yo uso es de soya, ponle el que tú uses para cocinar. Y sigues mezclando hasta que esto se integre. Y justo cuando la mezcla se sigue viendo así que se ve muy homogénea, en este momento vamos a agregar la ralladura de limón. En la ralladura de limón, o sea, en la piel de limón, es donde mantiene así todo el sabor, lo que le va a dar mucho sabor a nuestro pastel. Pero es bien importante que no vayas a rallar demasiado así como loco porque se te puede venir la parte blanca del limón y entonces se te puede amargar. Solamente raya la piel de encima. Ahora vamos a agregar los ingredientes secos. En esta ocasión solamente es harina y polvo para hornear. Recuerda que las cucharaditas van al ras. Y es importante que tu harina siempre esté previamente tamizada. Bueno, esto es recomendable siempre que vayas a hacer un bizcocho. Y esto hay que mezclarlo así muy bien para que se integre. También lo hacemos para evitar que se formen grumos. Listo, ya tenemos aquí los polvos mágicos y ahora, justo en este momento, vas a revisar la leche y se va a ver así. Esto es bueno, esto le va a ayudar muchísimo a tu bizcocho y le voy a ir agregando poco a poco. O sea, vamos a poner un poquito de leche, un poquito de harina y así hasta que todo se integre. Pero justo cuando estés agregando ya la harina, esto lo tienes que hacer en la velocidad más bajita de tu batidora. Y aquí no vayas a batir demasiado, o sea, tienes que batir nada más el tiempo justo hasta que veas que ya se integró la harina y después debes de pasarle un cucharón por las orillas y en el fondo del tazón para verificar que no haya restos de harina o algún ingrediente que no se haya integrado bien. Ahora voy a poner la mezcla en los moldes. En esta ocasión yo voy a usar 3 moldes de 18 centímetros cada uno. Van a salir las capas un poco más delgaditas, pero ahorita te explico por qué. Y es súper importante que tus moldes estén previamente engrasados. Nunca llenes ningún molde más de un 75% de su capacidad. Tienes que dejarle espacio para que esponje. Yo fui llenando la mezcla así a ojo, pero si quieres tener mayor control y que tus bizcochos queden así súper precisos, todos del mismo tamaño, puedes ir pesando la mezcla. Como yo quise distribuirlo en 3 moldes, esto es, me van a quedar unas capas más delgaditas. Puedes hacer toda la mezcla en un solo molde, tarda un poco más, puedes hacerlo en un molde de 20 centímetros, pero como yo le voy a poner fruta, a pesar de que le ponemos la harina para que la fruta no se hunda, de todas maneras se hunde. Entonces quiero que luzca la fruta en cada una de las capas del bizcocho. Cuando es un bizcocho con mantequilla, suele sostenerla un poquito más, pero en esta ocasión, como es de aceite, pues se va a hundir. O sea, eso es así, pero va a quedar delicioso. Así que le voy a poner aquí una cucharadita de harina. La mezclas muy bien y ahora sí, poco a poco vamos a irle poniendo encima. Esto de todas maneras se va a hundir, pero no pasa nada, va a quedar súper rico. Ya los tengo listos, los voy a llevar a hornear. Mi horno está precalentado a 180 grados centígrados. Este es el tiempo que tarda en mi horno. Te lo dejo como referencia, pero varía dependiendo del horno y del tamaño del molde.
Mientras hornean los bizcochos vamos a ir haciendo el relleno. Este es bien fácil y lleva muy poquitos ingredientes y te va a quedar un pastel delicioso. En esta ocasión lo voy a hacer de blueberry con fresa. Puedes combinar diferentes frutos rojos o puedes hacerlo de uno solo. Yo ya te he mostrado que ya lo he hecho solamente de fresa o de blueberry. Aquí voy a combinar estos dos. Ah, ya me acordé, también lo he hecho solamente con frambuesa. Esto está bien fácil, aquí nada más le pones azúcar y también le vamos a poner un poquito más de jugo de limón. Eso sí, que no se te vaya a ir ninguna semilla. Ahora esto lo vamos a llevar al fuego. Mantente atento a esta elaboración, mezcla para que no se te quede pegada, cocina aproximadamente por 10 minutos y después la retiras del fuego. Y esto huele como huele. Ahora hay que pasarlo en otro recipiente para que se enfríe completamente antes de empezar a usarlo. Una vez que el bizcocho salga del horno, déjalos enfriando 5 minutos en el molde y después déjalos enfriar sobre una rejilla. Ya salieron los bizcochos del horno, los voy a dejar enfriar completamente antes de empezar a armar el pastel. Ahora vamos a preparar nuestro relleno delicioso y para intensificar ese sabor de limón, pues necesitamos también ralladura de limón. Te recomiendo, igual que siempre, que tengas ya todos tus ingredientes ya listos, ya pesados, o sea, eso se llama mise en place, pero es así que los tengas todos a la mano, a la vista, para que no se te escape nada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí está súper fácil. En un recipiente que vas a llevar al fuego, vas a poner la leche condensada. Aquí también agregas la media crema. También voy a poner aquí el chocolate blanco. Este viene así la marqueta entera, pero yo lo corté en trocitos para que se funda más fácil. Todos estos ingredientes los vamos a estar mezclando directo en el fuego hasta que se fundan. Lo llevas a fuego medio y mezclas todo el tiempo. Cuando se funde el chocolate, agregas la ralladura de limón y sigues mezclando. Al principio se ve muy líquida y después de 15 minutos empieza a espesar. Justo cuando se ve así, añade el jugo de limón. Mientras sigue mezclando, no dejes de mezclar porque se puede empezar a pegar en el fondo. Y cuando empieza a verse así, que se separa un poco, retírala del fuego. Tiene que verse justo así. Y si raspas por la mitad, la mezcla tarda unos segundos en volver a unirse. Ponlo ahora en otro recipiente para que se enfríe. Este relleno es delicioso, me encanta cómo huele a limón y te recomiendo que lo hagas en un recipiente que tenga antiadherente porque si no te puede quedar pegado. Ahora, ya que lo vaciamos así, hay que dejarlo enfriar a temperatura ambiente. Yo lo voy a dejar tapado, lo dejas más o menos 1 hora y después lo refrigeras. Y para que no se le forme costra, es mejor que lo tapes así a piel, o sea que el plástico film esté al contacto. Y ahora sí, ya lo vamos a reservar. Ya tengo aquí todas mis elaboraciones listas para empezar a armar nuestro pastel. Este a mí me gusta hacerlo un día antes y dejarlo en refrigeración toda la noche. Yo lo envuelvo así en plástico de cocina porque siento que se concentran mejor los sabores. Y apenas lo vayas abriendo te va a llegar un aroma delicioso. Te recomiendo muchísimo esta receta. Y mira, aquí tengo la crema que hicimos de limón. Esta ahorita tiene esta consistencia, está así un poquito más dura, pero la vamos a batir para que le entre mucho más aire y nos quede muy cremoso. Y después de batirla, vuelve a cambiar nuevamente su consistencia. Te va a quedar este relleno delicioso, se ve mucho más cremoso, más untable. Y el batirlo así, al entrarle el aire, nos permite que sea mucho más fácil la aplicación. Entonces lo voy a meter en una manga pastelera. Y también tenerlo así en la manga pastelera es para que sea más fácil la aplicación. Voy a poner un puntito de la crema aquí para colocar el primer bizcocho. Y empiezas a agregar el relleno.
Y con una espátula voy tratando de hundirle un poco de la parte del centro, o sea, trato que le quede un borde por la orilla para poner la fruta y que no se vaya a derramar. Es como una pequeña alberca, como una contención en la orilla. Y voy a poner la siguiente capa de bizcocho. Y con una espátula vamos perfeccionando un poco de la orilla para evitar que se nos salga el relleno. Y voy a hacer lo mismo con la siguiente capa. Intenta poner más cantidad de fruta y menos de líquido. Eso empecé a hacerlo, pero a partir del segundo bizcocho. Pero sí te recomiendo que lo hagas para que no se te filtre el relleno. Y nuevamente voy tratando aquí de cubrir bien para que no se vaya a escapar el relleno. Si tú ves necesario ponerle un poquito más de relleno así por los costados para que no se escape o dejar la contención mucho más gruesa, hazlo. También si quieres puedes aprovechar el almíbar el juguito que sobró de la fruta para ir humedeciendo tus pasteles. Esta vez yo no lo hice así, sí lo he hecho en otras ocasiones, pero también ese juguito hace que se pinte un poco el bizcocho. O sea, se ve súper bonito, pero esta vez lo hice diferente. Ahora me voy a llevar a refrigerar y voy a hacer una última elaboración. Esta es súper sencilla, ahorita te muestro. Y es porque quiero hacerle una cobertura muy simple, muy delgadita, pero es importante que aunque hagas un pastel de esos estilo naked o así muy rústico, sí tenga una cobertura del bizcocho porque hay que protegerlo porque si no se nos va a resecar. Voy a batir aquí un poco de queso crema. Este está frío, nada más hay que batirlo unos segundos hasta que se vea cremoso. Y muy poquito a poco, de a muy poquita cantidad, le voy a ir agregando esta crema que usamos para el relleno. Y así te va a quedar ya esta cobertura, súper fácil, deliciosa. Lo hice así de a poquito en poquito para que no se nos fuera a cortar. Y ahora sí, ya te traes tu pastel para empezar a decorarlo. Y aquí recuerda que la decoración siempre es a tu gusto. Yo te voy a dar una idea de cómo decorarlo, pero de hecho lo podrías hacer cubrir como de crema completo. Con esta misma receta hicimos una decoración preciosa que si no la has visto te voy a dejar ese video aquí. Tienes que verlo, está súper bonito. Y también te lo dejo abajo en la descripción. Lo puedes cubrir con buttercream y mira, de hecho aquí se nota un poquito que se está escapando el relleno. En ese caso sí te sugiero que tu contención sea así muy gruesa y que escurras bien la fruta. O sea, es mejor ponerle el almíbar aparte o directamente que no se lo pongas. Pero bueno, ya, ahora sí voy a empezar a cubrirlo. Yo le estoy dejando así una capa muy delgadita, justo con las cantidades y las medidas que te di, te va a alcanzar para hacer un pastel así idéntico a con este tipo de decoración. Y aquí de verdad, o sea, yo no me voy a agobiar porque se esté saliendo así un poquito del relleno, porque mi intención es hacer así un pastel más rústico, delicioso, que se vea muy antojable y según yo, estas vetas que va dejando el color de los frutos rojos hace que se vea súper rico. Pero ya te digo, o sea, si tú quieres hacer este pastel para hacer otro tipo de decoración, pues también se puede. De hecho, yo lo haría como para una ocasión especial. O sea, yo haría este tipo de pastel para un cumpleaños, no sé, algo muy especial. Y listo, yo ya lo voy a dejar así, es más, ni siquiera le voy a alisar esta parte de aquí arriba, así lo voy a dejar tal cual y ahora lo voy a empezar a decorar con la fruta. Yo sé que así ya se ve muy bonito, se ve delicioso, está delicioso, pero le vamos a poner un toque brilli brilli. Le voy a aplicar muy poquito de esta hoja de oro comestible. Y mira cómo queda, cambia muchísimo. Si quieres también le puedes poner salpicadura dorada, aquí es como tú quieras. Dime para qué celebración harías este pastel o para cuál día estás pensando. Este lo voy a hacer para, escríbemelo aquí abajo en los comentarios y ahorita te voy a mostrar cómo luce la rebanada por dentro.
Este bizcocho yo lo he hecho varias veces y siempre se me hundían los trozos de fruta porque yo la agregaba junto con la mezcla del bizcocho, pero esta vez noté que al agregarla justo así como te mostré, ya cuando la mezcla está en los moldes, no se hunde, entonces te recomiendo que lo hagas igual. A mí me encanta este sabor, la verdad es que es de mis favoritos y es que yo iba a hacer este pastel para mí, pero les comenté por Instagram que si querían la receta porque fui a comprar los limones ese día y si encuentras, bueno, me dijeron que sí y por eso aquí se las comparto, si encuentras este limón de verdad, así hazlo, o sea, así se puede hacer con otra variedad de limón del que es verde, pero especialmente este limón eureka, o sea que también le dicen limón siciliano, es para este tipo de recetas de repostería. La combinación con el chocolate y los frutos rojos, o sea, ya ni te cuento de verdad, este es de mis pasteles favoritos y tenía muchas ganas de hacer este tipo de decoraciones así rústicas, que también es de mis favoritas. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, si te gusta más este tipo de pasteles o te gusta hacer pasteles decorados. Y si lo haces o si haces cualquier postre del canal, me encanta cuando me envías tu foto, me encanta compartirla por aquí. Estas que te estoy poniendo aquí, pues son de personas que son parte de la comunidad, que me envían su foto porque lo han hecho, algunos ya lo han hecho para vender, otros hacen postres para su familia nada más, pero pues me encanta compartirlas aquí. Y si quieres enviármelas, es a través de mis redes sociales. Aquí te las voy a poner. En todas estoy así como Nivel Delicia, aunque claro que yo me llamo Elena. Y voy a aprovechar antes de irme para darle gracias a todos los miembros de mi canal. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Ya saben que ahí les dejo la receta. Y aquí están apareciendo todos sus nombres. Cada vez somos más y eso me ayuda muchísimo. Pero si no puedes hacerte miembro ahorita, también me ayudas mucho cuando le das like al video y cuando lo compartes. Y si te gustan este tipo de recetas, de verdad, no te pierdas esta otra de aquí. Yo soy Elena y te veo en el siguiente video. Bye.